En esta época retadora pensamos en otros mundos posibles. Llega la 16ª versión del Hey Festival, con eventos 100% digitales en los que participan las mentes más brillantes del mundo. Participa desde tu hogar en el programa del festival, con actividades para todas las edades, a través de una plataforma de fácil acceso donde podrás enviar tus preguntas para contribuir a importantes conversaciones sobre literatura, ciencia, medio ambiente, arte, actualidad, infancia y el sector del libro, entre otros temas. Mantengamos la conversación y apoyemos la cultura y el pensamiento a través del programa Hey Festival en nuestras sedes habituales: Cartagena, Jericó, Medellín y ahora en toda Colombia y el mundo. Regístrate ya en www.heyfestival.org/Cartagena para preparar tus eventos y sin ningún costo participa en todas las actividades de manera virtual y accede a los contenidos extra disponibles. Del 22 al 31 de enero, hora Colombia, Hey Festival 2021. Imagina el mundo. En este año de pandemia hemos confirmado una vez más lo que algunos de nosotros ya habíamos intuido, y es que la cultura, eso que llamamos cultura, lejos de ser algo suntuario, ocupa un espacio tan importante de nuestras vidas que muchas veces es la diferencia entre el malestar y la supervivencia. El Hey Festival es uno de los espacios más ricos donde ocurre eso que llamamos cultura. Yo los invito a contribuir, a donar, para que siga existiendo. Desde tantos lugares del mundo. Desde Colombia, desde Jericó, Medellín, Cartagena. Desde nuestras casas. Desde el computador de tu hermano. Desde el cel de mi mamá. Desde este espacio digital infinito que ha llegado para quedarse. Escuchando historias, aprendiendo, bailando, debatiendo en el chat. Gracias por participar de esta gran conversación llena de voces diversas, ideas y esperanza. Gracias a las personas que celebráis y apoyáis la cultura. Gracias por acompañarnos. Gracias a nuestros socios. De parte de todo el equipo del Hey Festival, gracias por imaginar el mundo. Bueno, me dicen que ya estamos al aire, qué gusto saludarlos, bienvenidos, y vamos a empezar con este momento que me ha tocado en el Hey Festival, con este regalo de la vida. Y comienzo. Cuando era niño, mi barrio era un continente y cada calle era un camino a la aventura. En cada esquina, una memoria inolvidable. Como nosotros, una canción del maestro Rubén Blades, el intelectual de la salsa, el hijo de Anoland y Rubén, el amigo de Gabo, el poeta del pueblo. Maestro, bienvenido. Qué gusto que esté con nosotros en esta oportunidad. Me voy a tomar tomar el privilegio de estar aquí frente a usted, el privilegio que me da el Hey Festival, el de haberlo visto unas 3, 4, 5 creo veces en estadios, en teatros, el privilegio de haber escuchado su música desde que era una niña por allá en Puerto Tejada, Cauca, de la mano de mis viejos y de mis padres. Yo le voy a hacer preguntas de analista política, de melómana, de periodista. Siempre quiero que tenga en cuenta que son preguntas de una latina. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias, Mara. Saludos a todos y gracias por la oportunidad. Bueno, tengo aquí el tiempo ya para empezar a preguntarle, y entendiendo que hay mucha gente que se conecta de este continente. Empiezo, maestro, acabando, espero, con un mito. Ese cordón umbilical entre Panamá y Colombia. Entiendo que su abuela, Emma Bosques Aispuru, nació en la Gran Colombia, por allá en 1800, y que su papá es Samario. ¿Eso sí es cierto? Lo que ocurre es lo siguiente. Mi abuela Emma nació en 1885 en lo que era el departamento de Panamá. O sea, era bajo
el paraguas de la Gran Colombia. Así que para efectos había nacido bajo Colombia en el departamento de Panamá. Estando ahí encinta, fue a ver a parientes que tenía en Santa Marta. Y allá tuvo a mi papá. Pero en Santa Marta habían también Aipurus. Había una Aipuru, que es quizá la Aipuru más famosa, Manuelita Sáenz. Es Manuelita Sáenz Aispuru, la libertadora del Libertador. Era familia de mi abuela. Es decir, el mito se confirma. Sí, tiene su pedazo colombiano. Hay una conexión. Panamá y Colombia están sumamente relacionadas en mil formas. Históricamente, no solo geográficamente, históricamente, y políticamente y emocionalmente también. Para empezar en esta conversación, quiero que nos vamos a la fotografía que tiene usted de su Panamá y especialmente de esas figuras femeninas. ¿Qué tan importante fue su abuela para usted? Para mí, mi abuela Emma fue vital. Es decir, yo tuve la fortuna que no tuvieron mis otros hermanos de tenerla ella conmigo desde una edad muy temprana. Ella fue la que me estimuló a través de sus observaciones y conversaciones. Mi abuela me recogía todos los días después que ella salía del trabajo. Ella trabajaba en el registro civil en la ciudad de Panamá. Cuando salía del trabajo me buscaba. Nosotros vivíamos en ese tiempo, habíamos salido de la pensión de San Felipe, una cuadra, 2 cuadras más arriba, a calle 13 Oeste, en Santa Ana. Y todas las tardes mi abuela me recogía después que salía del trabajo y me llevaba caminando la calle 13 hacia el final, donde nos sentábamos en las tardes a ver el Mar del Sur. Esa era nuestra televisión. Y allí conversamos mucho. Y mi abuela siempre fue una mujer que nunca escatimó palabras y nunca tampoco es decir, entendiendo que era un niño, pero sin hablarme así como chiquito y esa cosita, sino que me hablaba de frente. Y el episodio más grande, una de las cosas de mi abuela, para decirte rápido, una tarde íbamos al cine y en el camino pasó un entierro. Y yo nunca había visto un entierro. Y yo tenía como 3, 4 años, y nunca había visto un entierro y le pregunté qué era, ella me explicó todo. Y ahí fue que me enteré que la gente se moría. Y yo pensaba que a mí no se me había ni ocurrido eso de que te morías, que te ibas a ir de aquí algún día. Y cuando me di cuenta, le pregunté a ella, ¿eso quiere decir que tú también te vas a morir, abuela? Y ella me miró y me dijo, sí, y me dijo, ¿y tú también? O sea, así, esa relación con ella fue una relación tan especial. Es decir, y me dio mucha confianza. Siempre respondía a mis preguntas y siempre me estimulaba a pensar desde niño. Yo soy escritor por ella, básicamente. Sí, maestro, pero usted no escribía canciones, escribía poemas. Sí, y cuentos cortos. ¿Era lo que hacía? ¿Por inspiración de la abuela? No, lo que ocurre es que nosotros, es decir, bueno, por la inspiración de Emma, en el sentido de que Emma me enseñó a escribir y a leer en la casa, antes de que yo llegara formalmente al primer grado. Así que cuando yo entré al primer grado de la Escuela República de Francia, en Panamá, en la ciudad de Panamá, yo sabía leer y escribir. La mayoría de los que estaban conmigo no, estaban aprendiendo. Así que cuando celebraron un festival de cuentos infantiles de primero a sexto grado, yo participé y gané. Claro. Esa fue mi primera experiencia, ¿no? Que pensé, bueno, yo puedo escribir. Pero eso fue mi abuela, básicamente. Si mi abuela no me enseña tan temprano a leer y a escribir y a pensar, que eso es sumamente importante. La gente cree que la escuela es nada más para aprender como un loro. A mí memorizar, no. La educación es aprender a pensar. Inteligencia quiere decir leer entre líneas, inteligere, no es memorización. Nosotros creemos que enviar a la gente a la escuela para que memoricen cosas, eso demuestra que son inteligentes. No, eso demuestra que tienen la capacidad de un loro de aprender cosas, de memorizar cosas. Un loro no necesariamente creo que aprende, memoriza. Ella me enseñó a pensar y eso es sumamente importante y eso es algo que en las escuelas debemos desarrollar, enseñar a los estudiantes a pensar, no a memorizar.
Sin duda, ya le voy a preguntar por esa inquietud suya por el conocimiento, pero hay un parteaguas en su vida a propósito de escribir, y es el 9 de enero de 1964, porque lo que uno dice es, pues es un joven, 15, 16 años, pero su primera producción, su primera obra, además grabada en Panamá, que graban los Bush y los Magníficos, es sobre un momento que siento yo, y usted me va a confirmar, es el parteaguas de la crítica social y la inquietud por la justicia social. ¿Qué fue que pasó? Bueno, ahí hay 9 de enero efectivamente fue mi primer poema, ya diría cuasi adulto. Yo tenía 15 años. Las otras cosas que había escrito eran cosas muy simples, o sea, y no terminadas. 9 de enero, a raíz de los disturbios que produjeron las tropas de Estados Unidos en Panamá, que causaron 500, nosotros tuvimos 20 muertos y más de 500 heridos. Y ese episodio me marcó y efectivamente de ese momento comencé a analizar mejor la admiración total que hasta ese momento yo había sentido por los Estados Unidos de manera total, es decir, sin crítica. De ese momento empecé a entender los aspectos políticos que signaban las diferencias entre cómo nos veía Estados Unidos y la realidad, no lo que se mostraba en las películas, etc., ¿no? Ese poema lo musicalicé y lo grabó Francisco Bush, en su banda La Magnífica, que después se transformó en Los Magníficos, y lo cantó Tony Bermúdez, y los soneos fueron de Marcos Barraza, que ahora mismo es compañero mío en la orquesta de Roberto Delgado en Panamá. Pero esa fue mi primera canción. Pero quiero aclarar una cosa. En ese momento también me habían influido ya en términos de lo que era la posibilidad de la música como un vehículo de información, la música popular como un medio para documentar cosas. Un grupo de Brasil llamado Jongo Trio, Jongo, dos escritores brasileños, Teo Barrios, que escribió Menino das Laranjas, El Niño de las Naranjas, y Marcos Valle, que con su hermano habían escrito Terra de Ninguém, La Tierra de Nadie. Ya esos dos temas que había escuchado a través de un músico, Anel Sanders, que trabajaba con la banda El Conjunto Latino de Papi Arosemena, que fue el primer grupo con el que mi mamá y mi papá me dejaron participar cuando tenía como 16 años, los sábados. Ya me habían informado sobre el movimiento brasileño de música, bossa nova, etc. En este grupo el Jongo era extraordinario, un trío que tocaban jazz, ejecutaban batería, bajo y piano, y a la vez cantaban armonías. Sido Batista en el piano, Sabá en la batería y Toñiño en el bajo. Muy buenos. Pero siempre usted ha tenido como, yo no podría decir dualidad, porque con tantos roles que ha desempeñado en la vida. Sin embargo, en este momento que estamos en Panamá, eso de estudie, trabaje y sea gente primero, es como una obsesión suya además. Sí. En la Universidad de Panamá estudió Derecho y Harvard después. Sí, bueno, en mi casa, es decir, hay una cosa que también es buena explicar, es decir, una de las cosas que estoy explicando en el libro que estoy escribiendo. Mi familia, contrario a lo que algunos creen, mis padres trabajaron desde muy jóvenes. Mis padres no terminaron la escuela. Mi abuela sí. Emma estudió en la Normal de Santiago, en tiempos cuando en Panamá no existía una universidad. La universidad en Panamá se funda en el 1935. Pero la Normal de Santiago creaba maestros. Y mi abuela se graduó allí, porque ella vivió un tiempo también en Chitré, en la provincia de Herrera, en Panamá. Y estando con mi abuela, perdón, se me fue lo que estaba hablando porque me salí de donde iba y me fui para donde mi abuela. Estudia, trabaja, hace gente primero. Pero lo otro que dijo. Tenía que estudiar usted, tenía que estudiar, el primero que se graduaba. Sí, perdón. Entonces, yo fui a la Universidad Nacional porque era gratuita. La gente cree que porque yo soy abogado
mi familia tenía dinero y yo tenía la fortuna, pues, de poder de manera ociosa, es decir, dedicarme solamente a... No. Mi familia no terminó la escuela. Yo, gracias a Dios, fui a la Universidad de Panamá, a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, porque era gratis. Yo pagué nada los primeros 2 o 3 años y después pagaba $20 por semestre. Ese es otro argumento también para que la educación sea gratuita. Claro. Que la gente tenga entrada a la educación, que no la impidan a través de costos extraordinarios, ¿no? Y la calidad de la Universidad Nacional era excelente. Yo me gradué en Harvard muchos años después. Yo me gradué en Harvard a los 36, 37, pero yo fui a la Universidad Nacional, empecé cuando tenía 18 años. Hay un cuento ya a los 24, perdón. Sí, y ya vamos a pasar a la etapa en Estados Unidos, que es la revolución de la cultura salsera. Pero hay un cuento buenísimo que me averigüé con unos amigos suyos en Panamá, que su mamá, cuando usted salió 2 veces hacia Estados Unidos y la primera vez que salió de allá, su mamá no sabía qué hacer con usted, porque decía que usted iba a ser o presidente o presidiario. ¿Eso fue cierto? Ella siempre, bueno, mi mamá tuvo muchas salidas como esas. Y ella dijo eso una vez en una discusión. Pero la primera vez que yo fui a Nueva York fue por varias razones. Digo, primero, que fue cuando hice el primer disco de Panamá, Nueva York. Y otra vez, como todo en mi vida, fue una cuestión no planeada. Yo me había retirado de la música porque el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Dulio Arroyo, me había llamado a capítulo, me llamó a su despacho porque el profesor Narciso Garay, que era el profesor de Derecho Civil, y uno de los filtros de la universidad, de la Facultad de Derecho, igual que lo era el decano Dulio Arroyo, me vio tocando con un grupo en Panamá, Los Salvajes del Ritmo, y se paró frente a mí esa noche a verme. Estábamos tocando en una casa, una residencia privada, una fiesta de cumpleaños, y cuando llegó a la universidad el lunes, se lo dijo al decano, y el decano me llamó y me preguntó, ¿usted va a ser músico o va a ser abogado? Porque no puede ser las dos cosas. Y ese fue el fin de la música para mí. Es decir, hasta que llegó el momento en que me llamó Bush, porque iban a hacer una grabación, la primera grabación en discos ismeños, en una fábrica de discos que se acaba de hacer en Panamá, y quería que yo fuera a cantar. Y le dije, yo no puedo cantar, hermano, porque me voy a un problema en la universidad. Y además le dije, él tenía su cantante, Chombo Castro. Era una gran situación, una gran oportunidad, un gran honor cantar. Primera vez que iba a cantar un panameño en un estudio en Panamá. Y yo le dije, Chombo, eso yo no le voy a quitar eso a Chombo, esa oportunidad a Castro. Y entonces la cuestión es que me dijo, por favor, vente porque queremos que la cosa suene bien, haz coro. Pues y le dije, ok, voy haciendo coro nada más. Y hablé con Chombo Castro y le pregunté que si estaba bien. Y Chombo me dijo, sí, Rubén, muy noble él siempre. No, hombre, Rubén, Anel Chombo Castro me dijo, sí, hombre, no, ven, Rubén, no hay problema. ¿Qué ocurre? Uno de los músicos de Bush se perdió y no llegó, no pudieron tocar todos los arreglos. Y Benito Guardia, que era el pianista, me dijo, Rubén, cántate El Ratón, cántate algo, improvisa ahí con... Entonces tocaron El Ratón, que era de Cheo Feliciano, a quien yo admiro y admiraré toda mi vida, y era mi modelo. Y estaba esa noche, ese día, esa tarde ahí Pancho Cristal, que era un productor de Nueva York, que había ido a supervisar la cuestión del estudio. Y la idea era que la banda tocara y así se daban cuenta y verificaban que todos los micrófonos y todo había sido puesto de la manera correcta. Y la consola y tal y cual. Y cuando Pancho Cristal me oyó cantar, yo copiaba a Cheo. Cuando me oyó, dijo, pues suena como Cheo, y vino donde mí. Y a raíz de ese contacto fue que surge la oportunidad para mí hacer el álbum de Panamá, Nueva York. ¿Y por qué llego allá? Mi hermano Luis, que en paz descanse, Luis Alberto, él trabajaba en la Pan American, que era una línea aérea, y yo como dependiente de él tenía acceso a pasajes baratísimos. El viaje a Nueva York me costó como $20, que era bastante dinero en ese tiempo, pero no como ahora. Dice, y fui a Nueva York con una carta de Miguelito Valdés recomendándome con un señor hindú que era el manager de un hotel en la 46 y Broadway que se llama Edison y todavía está allí, aunque ahora es mucho más moderno. Y llegué a Nueva York. ¿Y por qué fui allá? Porque mi mamá tenía mucho temor de que después que cerraron la Facultad de Derecho, yo me fuera a meter en problemas
con grupos armados y tal y cual. Entonces un día me dijo, oye, ¿por qué tú para tu vacación, tu cumpleaños, por qué no vas a Nueva York, Rubén? Y mi mamá, mandame a mí a Nueva York. Eso es como mandar a Pinocho a la tierra de los dulces esos. Digo, Gepetto no lo hubiera mandado nunca para allá, pues se me queda. Pero mi mamá prefería que yo me terminara en la música que en problemas. Así fue que yo llegué a Nueva York la primera vez. Llegué, estuve 4 semanas, hice mi disco, me regresé a Panamá, la facultad la abrieron a las semanas, porque el asunto para mí era que yo tenía, como tú dijiste, y para mí pesaba mucho eso, ser el primero en mi familia inmediata en graduarme de la universidad. Sí, como mencioné, yo soy una constante, pero sobre esa experiencia de Panamá, no, antes de eso sí quiero como parar en eso de Cheo Feliciano, porque entiendo que fue su inspiración, los boleros de Cheo, que Cheo era lo que usted quería hacer. Sí, lo que pasa es que yo escuché, o sea, a raíz de lo que ocurrió el 9 de enero, yo quiero aclarar, yo empecé con el rock. Ajá. Yo empecé con el rock. O sea, primero doo-wop y después el rock. Y cuando ocurre el 9 de enero, que es este encuentro, estudiantes panameños van al territorio panameño de la zona del canal a izar nuestro pabellón junto al pabellón de Estados Unidos, porque ambos pabellones estaban supuestos a ser izados simultáneamente. El señor Fleming, que era el gobernador en ese tiempo de la zona del canal, para no izar la bandera panameña, dijo que no habían suficientes astas para ponerla en todos los sitios públicos y arrió el pabellón norteamericano, cosa que enfureció a los Sonians, que así eran que se denominaban los que allí vivían, y ellos subieron su bandera y un grupo de institutores del Instituto Nacional, alumnos, fueron allá a la zona, a la escuela de Balboa, para elevar el pabellón nacional. Allí se formó un forcejeo con civiles de la zona del canal, la policía intervino de la zona del canal y los estudiantes con el pabellón rasgado corrieron hacia el límite, que era la separación entre Panamá y la zona del canal, y comenzaron los conflictos que, como te dije, causaron 21 muertos y 500 heridos. Cuando eso ocurrió, yo empecé a mirar hacia adentro. Y entonces no se me desapareció el entusiasmo por el rock, pero empecé a ver más adentro, más hacia mí, hacia Panamá, hacia mi condición latinoamericana, hacia el Caribe y tal. Y un día escuché al sexteto de Yocua con Cheo Feliciano. Y cuando oía a Cheo, yo sentí que me estaba oyendo a mí mismo. La voz de Cheo, yo he dicho que si una sonrisa pudiera tener sonido, sonaría como Cheo. Qué bonito eso, sonó muy bien. Y entonces de allí fue que por ahí empecé con él, con Cheo Feliciano. Pero venga, entonces usted en medio de esta exploración, usted ya es un abogado, usted llega a los Estados Unidos, pero llega a revolucionar esto que ya se veía como un movimiento salsa, que le pusieron ketchup, pues salsa, que era como un movimiento de los latinos. Pero siento yo, Rubén, que hay una gran diferencia porque es que estos latinos de acá eran de la barriada de Nueva York y usted era del barrio de América Latina. ¿Usted cree que eso hizo una diferencia musical en ese encuentro de lo que estaba pasando en Estados Unidos? Por muchas razones había una diferencia inmediata. Es decir, por una parte, por ejemplo, hay figuras que son imposibles de entender para ambos grupos. Tú estás hablando de, por ejemplo, la figura del toque de queda. Una persona que iba en el barrio en Harlem no sabe lo que es un toque de queda. Para nosotros sabemos lo que es eso, inmediatamente, es decir, porque lo hemos vivido. Nada más solamente mostrando una imagen. Pero también diferencias en términos de idioma. Muchos años más tarde, cuando yo escribí Maestra Vida, la palabra plegaria, algunos creían que eso quería decir plaga, por la diferencia en el español. Pero sobre todo había otra cosa. Yo tenía completa, como panameño, yo sabía del impacto que las orquestas de Nueva York y de Puerto Rico provocaban en Panamá y por ende en Latinoamérica. Yo me acuerdo cuando viajó Cortijo y su combo con Ismael Rivera la primera vez a Panamá, con Roberto Roena en los bongos,
Digo, yo me acuerdo perfectamente cuando Mon Rivera se apareció en Panamá y empezó a cantar canciones como El Taller de Mameri y canciones que tenían un contenido social. Es decir, así que cuando yo llego a Nueva York, yo llego sabiendo que esa música se está escuchando en Latinoamérica. Los que están en Nueva York no tienen una idea, en mi opinión, modestamente, y lo digo sin ánimo de polémica. Yo no creo que los que estaban en Nueva York, con la excepción de Willy Colón, yo creo que los que estaban en Nueva York no entendían realmente el impacto de lo que estaban produciendo cuando viajaban. Así que cuando yo comienzo a escribir sobre una realidad que es una realidad desconocida para muchos de los que estaban participando de la salsa en Nueva York. Claro. Aparte que estaban obsesionados también con el modelo musical cubano, y eso determinaba también limitaciones armónicas y también temáticas. Yo estaba escribiendo desde el momento en que empecé a escribir sobre lo que me rodeaba. Y yo siempre he escrito sobre eso, ya sea como protagonista o como testigo, pero siempre entendiendo que la música podía servir para algo más que para escapar, ¿no? La música podía ser para divertirse y es necesaria también porque el escape es necesario, pero no limitarse a eso solamente. Yo pensaba, la música puede informar, la música puede proponer, la música puede denunciar, la música puede hacernos solidarios. O sea, esa era mi idea, y por eso cuando llegué allá empecé a escribir sobre eso, y Willy Colón lo entendió inmediatamente. Sí, sin duda. Y voy por allí, metámonos por ese camino. Pablo Pueblo, hijo del grito y la calle, de la miseria y el hambre, del callejón y la pena. Pablo Pueblo, y eso tan bello que usted dice en esa canción, la ropa allá en los balcones, que hemos visto mucho de este continente. ¿Por qué esa inquietud suya, Rubén, por la calle, por la barriada, por la esquina, por la clase trabajadora? Bueno, es que eran un reflejo de mi casa. Es decir, en mi casa se trabajó. Mi mamá murió sin vacaciones, como murieron la mayoría de las madres del barrio donde crecí y me desarrollé. Allí vacaciones. Yo no conocí nunca a nadie mi mamá se fue de vacaciones. ¿Vacaciones a dónde? Tú tienes que estar trabajando todo el día. Así que la idea de la ética esa del trabajo, ahorra. Una vez yo me acuerdo que le pregunté a mi abuela, porque yo notaba cuando era chico, cuando estaba creciendo, estábamos en Santana, una de las conversaciones esas allá en calle 13 Oeste, le digo a mi abuela, oye abuela, nosotros somos pobres. Y mi abuela me miró y me dijo, ¿por qué me pregunta eso? Digo, porque yo veo que hay gente que tiene cosas que nosotros no tenemos, y tienen comida y tienen cosas que nosotros no tenemos. Nosotros somos pobres. Y mi abuela me dijo, no, nosotros no somos pobres, Rubén. Lo que pasa es que no tenemos plata. Entonces le digo yo, ¿cómo así? Me dice, no, pobre es el que no tiene alma. Digo, pobre es el que no tiene espíritu, el que no tiene inteligencia. Ese es el pobre. Cualquier idiota se gana la lotería y es rico, pero sigue siendo pobre porque es un bruto. Digo, ok. Así que todas esas observaciones y todo lo que me rodeaba, porque esa es la otra, y esas son cosas. Nosotros vivíamos en calle Segunda Carrasquilla, que era un sitio de esos donde se empezaban la gente a través de préstamos de la caja de ahorro a cumplir el sueño del alpinismo social, que es tener casa propia. Todo el mundo soñaba con tener una casa propia. Y entonces aparecieron los préstamos estos y milagrosamente mi papá y mi mamá calificaron y comenzaron la construcción del sueño de ellos de toda su vida, ¿no? La casa propia, que no era para ellos, era para dejárnosla a nosotros. Porque los padres siempre están pensando a los hijos. Vamos a dejarle esto a ustedes, tal y cual. Así que, pero sudando. Y la gente que estaba alrededor, había de todo. Había gente que tenía tocadiscos. La mayoría no tenía eso. Había gente, una o dos familias tendrían televisión. La mayoría no tenía eso. O sea, esas son realidades, son cosas que tú observas. Tú no tienes que estar metido en un hueco y vivir de la manera más paupérrima para entonces decir que vienes en una condición difícil. Digo, todo el que está viendo cuánta plata tiene para ver qué paga para sobrevivir, está en el mismo bote.
Así que, digo, la suerte que yo tuve es que tuve a los padres que tuve, a mi abuela que tuve, a los maestros que tuve y maestras, y a los barrios que tuve, porque todo el mundo eran gente centrada. Digo, y siguen siendo mis amigos hoy. Yo la mejor inversión que hice en mi vida fueron mis amigos. La mejor inversión de mi vida son mis amigos. Gente que me conoce hace 50 años o 60 años. Esa gente sabe exactamente cómo soy y yo sé quiénes son ellos. Y son gente correcta. Y me sé los sobrenombres de todos, todavía. Por ahí hay uno que, y como anécdota, sé que escribió Vino Añejo, que fue compañero suyo. Roberto Cedeño, el doctor Cedeño, y no solamente un excelente músico, ¿no? Y que también tuvo su problema, porque él tenía un profesor de anatomía, si no me equivoco, Pirro. ¡Qué memoria, Rubén! ¡Qué memoria! Que le dijo... No lo quiero ver más tocando guitarra por ahí. Así como Garay fue y me sapeó, como dicen en Panamá, con el decano, y que ese tipo anda por ahí cantando. Y Roberto y yo estábamos en Los Salvajes Ritmos, que era el mismo grupo, así que ese era como el grupo de los universitarios, ¿no? Y le dijo Pirro, no te quiero ver más cantando. Entonces Roberto, cuando salía tocando una guitarra extraordinaria, cuando tocaba en el TV2, ya no lo podían enfocar a él, tenían que enfocarle nada más las manos, si no se buscaba un lío con Pirro. Y todos nosotros, es decir, Roberto, el álbum de Panamá a Nueva York es el título de la canción de Roberto, que fue la única que no escribí yo. Y Roberto tiene otra cosa también que hay que admirar. Un médico que pasó toda su vida sirviendo al pueblo. Él no tuvo por ahí, es decir, toda su vida trabajó en el interior, se iba a los sitios donde nadie quería ir o no podían ir. El tipo es un profesional a toda mecha y es un amigo del alma. Eso es uno de los que yo llamo amigos históricos. Oiga, Rubén, pero yo creo que los melómanos que nos están acompañando hoy, los musicólogos, no me perdonarían no preguntarle por ese momento tan importante que fue Siembra, Pedro Navaja, esa producción extensa de canciones con contenido que usted llega a romper, a revolucionar la salsa. ¿Eso cómo lo recuerda usted? ¿Qué fue lo que pasó? Otra vez, cuando yo empecé con la orquesta de Rey Barreto, que en paz descanse, en 1974, y yo ya tenía bosquejos de muchas de las canciones. Y cuando presentaba temas a Barreto estaba más orientado hacia el sonido cubano y hacia la temática esa de la canción cubana. Y las canciones mías no lo sonaban. Cuando después de Barreto pasan una serie de cosas y yo termino asociándome con Willy Colón. Willy Colón entiende el argumento panamericano porque lo ha visto. Lo ha visto. Willy con Héctor habían viajado y Willy siempre fue una persona muy inteligente. Yo no sé qué le ha pasado últimamente, pero fue muy inteligente siempre y entendió claramente la posibilidad de los temas que yo estaba escribiendo. Y si Willy Colón no hubiese sido Willy Colón, y no hubiera tenido la influencia que tuvo, a mí no me hubiera quizás resultado tan fácil el poder grabar mis temas a ese nivel, al nivel alto, ¿no? Pero fue una cuestión donde la gente tiene que entender, digo, Willy Colón, un excelente productor, y yo llegué con los temas que yo traía, y esa combinación de producción, digo, su nombre primero, yo no era nadie, yo trabajaba en el Correo de la Fania y me conocían un poco de gente, pero una cantidad limitada de personas, pero cuando presento los temas primero metiendo mano, que es donde sale Pablo Pueblo, y va preparando el camino, porque Pablo Pueblo en ese momento era la canción más larga que se había escrito en la salsa. Pero ¿quién apoya a Pablo Pueblo? América Latina. No fue Nueva York, fue América Latina. Entonces, ¿qué ocurre? Se comienzan a vender discos en cantidades que antes no eran registradas. O sea, ya no se vendían ni que 5,000 y 10,000. No. Ahora está vendiendo 40, 50 en sitios donde antes no vendías tanto. Cuando sale Siembra, lo que hicimos fue elevar la apuesta. Plástico, Pedro Navaja, Siembra, ¿no? Y eso causó
eso fue una cuestión monumental. Pero te hago constar, a nosotros nos llamaron un día, a Willie y a mí, a la Fania, para escuchar la masterización del álbum. O sea, que primero el álbum lo grabas, después lo mezclas y después lo mandas a masterizar, y ese es el proceso final, para escuchar la prueba. Cuando llegué estaban los 3 DJs más importantes de la ciudad de Nueva York para escuchar el disco con nosotros. Estaba Víctor Gallo, que era el de contabilidad de la Fania, Jerry Masucci, que era el presidente, y estas 3 personas cuyos nombres no voy a mencionar para que no se avergüencen los familiares de ellos. Cuando terminó el disco, Jerry le preguntó, que en paz descanse Jerry, le preguntó a los DJs qué creen del disco, y los tipos dijeron, no saques esa vaina, porque esa va a ser la muerte comercial de Willie Colón. Este disco es el peor disco que hemos oído en la vida, las canciones son deprimentes, larguísimas, nadie va a tocar eso en la radio. Es decir, yo me acuerdo, yo no sé qué pensaría Willie en ese momento, pero Willie y yo nada más que nos miramos, no dijimos nada. Cuando yo venía saliendo por la puerta, Masucci me preguntó que cuál era el sencillo. Yo le dije que a ti te dé la gana. Tiene 7 piedras, creo que le dije. Coge la que te dé la gana. Y me fui. Y yo tenía mucha fe en que la gente en Latinoamérica iban a entender. Porque lo que apoyó primero, el primer álbum metiendo mano, fue Plantación Adentro de Tite Curé Alonso. ¿Y dónde pegó Plantación Adentro? En Venezuela. ¿Y de dónde pegó? En Colombia. Y de ahí brincó, de allí brincó a Puerto Rico. Y de Puerto Rico brincó a Nueva York. Pero Plantación Adentro de Tite Curé, yo le escribí los soneos. Yo escribí todos los soneos, pero la canción de Tite, reflejando la dificultad de los indígenas tratados como esclavos en las plantaciones del siglo XVII, que yo agregué eso en el siglo XVII para ubicar el desarrollo de la historia. Eso fue lo que nos abrió el camino. Y cuando vino Plástico, eso fue, como si hubieran sido los Beatles. Nosotros teníamos en el Hit Parade de Venezuela, entraba todo el mundo en ese Hit Parade. Nosotros en 10 números, los 10 primeros teníamos 5 o 4. Pero tal vez porque también hizo conciencia o hizo consciente usted el movimiento de que había una América Latina esperando por ser llamada. Ese canto suyo de Panamá, Taranta, eso también hizo parte de lo que eso no sabía. Es que anteriormente otra vez, más o menos lo que nos ocurre con Brasil. O sea, Brasil es como si fuera, Brasil para todos los efectos es como si estuviera en Europa. Tú no ves a la gente de que hay una conexión. Sí hay una conexión entre lo que conocemos, la música y tal y cual. Pero esa la separación y la diferencia en idioma. Y eso en general también ocurre mientras más al sur vas, ¿no? Porque Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, tú sabes, son sitios que son Caribe. Para mí fueran como Caribe, aunque Perú esté del lado del Atlántico, del lado del Pacífico. Pero en el caso específico del llamado ese, mi intención era reconocer una realidad que para mí existía y también sugerir la posibilidad de esa unión, ya que tenemos nuestros problemas son comunes, las soluciones también pueden serlo. Claro. Entonces, lo que hice fue recalcar el hecho de que todos que esta era nuestra casa. Es decir, todos estamos en la misma casa, pero en los cuartos separados y no nos hablamos y no nos damos cuenta que cuando se va la luz, se nos va la luz a todos. Cuando hay un problema con el elevador, es el problema de todos lo que vivimos en la casa, en el edificio. Si está sucio, el problema es de todos. Es decir, pero fue la primera vez que se introducía eso en un disco de salsa. Ya César Miguel Rondón, muy claro siempre, que fue el narrador de Maestra Vida, César en un momento notó que en el álbum Homenaje a Tito Rodríguez, yo canté en Los Muchachos de Belén un soneo que decía: ven América Latina, vámonos a guarachar. Y es la primera vez que se menciona América Latina en el contexto de un soneo de salsa. Cosa extraordinaria, tan extraordinaria como que en Nueva York no se hubiera escrito
una canción para el subway, para el tren subterráneo, fuera de la que escribió el gran Duke Ellington, Take the A-Train. La primera canción que se escribe sobre el tren subterráneo de Nueva York la escribe un panameño, este servidor, que acababa de llegar a Nueva York y que tenía que usar el tren todos los días. El número 6. ¿Cuál es ese? ¿Cómo se llama? El número 6. La grabó Bobby Rodríguez y la compañía en 1975. Rubén, hábleme de eso. ¿Cómo lo recibieron a usted? Porque ustedes todos eran estrellas. Los Alfa en la Fania eran, pues estaban las estrellas de lo que estaba sucediendo en nuestra América y también en Nueva York. O sea, yo era un estrellado, más dicho, al principio. No sé, cuénteme. No, nada, yo trabajaba en el correo, de la Fania, yo empecé en el correo de la Fania. Yo ganaba $125 a la semana, que eran $125 más de lo que me estaba ganando en Florida, cuando estaba mi familia allá comiéndose un cable, pasando páramo, mi papá sin trabajo, y con 3 chiquillos, mi hermana Melania, mi hermano Robert y mi hermano Roy. Y bueno, yo me fui a trabajar en el correo de la Fania esperando la oportunidad nada más. Pero de eso, es decir, yo creo que lo que ocurrió yo creo que al principio Masucci, que era el presidente de la Fania, yo creo que él me vio más como compositor que como otra cosa. Porque yo había tenido éxitos como compositor con bandas que no eran conocidas. El conjunto Candela me grabó Amor Pa' Qué, que fue un éxito con Néstor Sánchez en la parte vocal. María Merced, con Néstor Sánchez en la parte vocal también. Bobby Rodríguez y la compañía grabaron el número 6 y What Happened. O sea, Richie Ray me había grabado ya antes Guaguancó Raro. Ismael Miranda me había grabado antes Las Esquinas Son. Cipriano Armenteros. O sea, yo me había dado a conocer más como, para él, yo era más un compositor que otra cosa. Así que me dieron la oportunidad de cantar después que Barreto me llama, porque yo estaba en el correo trabajando solamente en el correo de la Fania, yo, pegando discos y empujando una carretilla todos los días de las 57 y séptima hasta las 52 y octava, entre octava y novena, llena de correo. Sí, pero ¿cree usted que un poco también la tensión, si se puede llamar en ese momento como de tensión de su paso tan exitoso con Willy Colón, es que usted reemplaza a una... Eso fue después, eso fue antes. Es que a mí perdona que te interrumpa, a mí me nombraron en la Fania antes de los muchachos de Belén. Yo estaba todavía con Barreto, saliendo en ese pedacito. Eso fue como en el 75. Sí. Así que esto, a mí me sorprendió mucho, realmente. Yo nunca supe explicarme por qué pasó eso, cómo me pusieron, y es más, muchos de mis compañeros seguramente también deben haber pensado, ¿y este tipo por qué lo pusieron aquí tan rápido? Si no ha hecho nada todavía. Cuando entro con Willy Colón, lo que pasa es que entonces la apuesta de Masucci funcionó, pues. Entonces, claro, a Pedro Navaja, por favor, ¿cómo no voy a estar yo allí? Y se convierte Pedro Navaja en lo que fue. Oiga, ¿cómo le fue a usted con la voz? Bien. Con Héctor, mira, Héctor era un muchacho, un tipo de gran sentido del humor, cantante con un timbre de voz de cristal, muy ocurrente, por eso yo tenía también un sentido del humor y muy callejero. Héctor, me imagino que siempre me vio a mí también como un rival. Claro. ¿No? Y más todavía porque después nunca pretendí que iba a ocupar el lugar de Héctor, porque Héctor era y es irreemplazable. O sea, cada cual en lo suyo. Y yo hago lo mío y Héctor hizo lo de él, y en lo que él hizo, ahí no hay nada que ir a buscar, es decir, de competir. Pero con él, mi relación con él, es decir, fue cordial. No estuvimos juntos para arriba y para abajo por el asunto de las drogas. Yo nunca estuve metido en eso. Desafortunadamente, eso fue algo que afectó un poco a Héctor, pero en términos de su calidad y de su forma de ser y de su talento, etcétera, Héctor es único. Y yo siempre lo admiré y lo admiro hoy, y me pareció un tipo excelente. No quiero detenerme tanto en esos momentos discográficos tan importantes, porque sé que he hablado en otras oportunidades sobre eso y quiero llegar a la actualidad, pero antes de pasar al asunto de las dictaduras, cuando usted le escribe las dictaduras, y le tengo una pregunta clave,
Me mencionó usted, y no quiero que se me vaya, que hoy Willy Colón ha cambiado mucho. ¿Cómo está su relación con él? ¿Qué fue que pasó? Yo no tengo ninguna relación con él, es decir, actual. Pero eso no quiere decir que yo no reconozca la contribución que él hizo a mi carrera, ni tampoco que yo desconozca la calidad de lo que hizo, ni la importancia tampoco. Pero, es decir, políticamente él y yo estamos en sitios distintos y aparte de eso, en términos personales, tuvimos un problema muy grande cuando me demanda por un dinero a que alegó que yo me había quedado con eso y al final terminó transando con la persona responsable, con la persona que era la responsable por la compañía que no nos pagó el dinero. Uh-huh. Al final hicieron un arreglo que yo no sé cuál fue porque es secreto. Y después de haberme tenido a mí demandado por año y medio, el juicio se canceló y hasta ahí quedó la cosa. ¿Y no se volvieron a hablar? Yo más nunca. No. No, porque a mí, es decir, a mí hay cosas que él otra vez, todo el respeto a su trabajo y a las cosas que hizo y agradecido siempre, pero hay ciertas cosas que para mí, y eso él lo debe entender, porque él dice que él es el malo y que él es de la calle. Y yo vengo de un barrio donde la gente no actúa en maneras incorrectas. Y ese es el barrio mío. Él dice que yo soy un turista en los barrios que yo no conozco. No, señor. Yo estuve en un barrio y en mi barrio la gente era correcta. Y una de las cosas que nosotros hacemos es que como varones pasó, ok, bien, pero de eso a volver a cometer la recaída esa, más nunca en mi vida. Salió, maestro, usted también muy bravo con la Fania. Se sintió como maltratado. No bravo, sino que era simplemente, mira, Masucci era un tipo encantador. Y era un tipo que le gustaba la música. A Jerry Masucci le gustaba la música y nadie puede negar que Jerry Masucci dio la oportunidad a todos nosotros, a mí, de darnos a conocer. Pero el asunto no era, ok, yo te doy mi talento y entonces ahora tú te quedas con todo el producto de mi talento. Claro. No, eso no es así. Yo tengo una buena relación con la banda, pero yo no, con la banda en Panamá, por ejemplo, o con Seis del Solar. Yo nunca se me ocurrió ni por un segundo abusar de mis compañeros de Seis del Solar. Y ahí están ellos que les puede ir a preguntar. Porque yo puedo estar aquí hablando cosas y puede ser mentira. Vayan y pregunten, edúquense. Vayan y pregúntenle a la gente de Seis del Solar. Nosotros la primera vez que nos reunimos, discutimos cuánto íbamos a ganar. La primera reunión, para que no hubieran misterios. Así que digo, si tú haces tu trabajo, te deben pagar. Tú sabes, una de las cosas que más me molesta a mí, no solo de la Fania, de Sony, de todas las compañías de discos que hay. Nosotros hacemos los discos. La compañía pone el dinero. Nos descuentan el dinero utilizado en hacer los discos. De nuestras regalías nos descuentan la cantidad que se gastó por hacer el disco. Si es que te dan los recibos, vamos a asumir que te dan los recibos y tú viste, ok, el disco costó $20,000. Te quitan $20,000, te lo van descontando de tu regalía. Después que tú pagaste los $20,000, el disco sigue siendo de la compañía. Por eso la familia de Héctor Lavoe no tiene acceso al talento, al resultado del talento de Héctor. La familia de Ismael Rivera no tiene los beneficios del talento de Ismael Rivera. Y así te vas. Así que digo, yo agradecido, yo agradezco las oportunidades, pero no acepto la explotación. Yo no soy esclavo de nadie. Y esa gente tenían que hacer lo que tenían que hacer y no lo hicieron. Y por eso hoy siguen condenados por mí. Sí, el tiempo pasa y yo empiezo a ver el reloj y empiezo a sentirme inquieta. Yo te dije que hablo bastante a veces. No, yo feliz que nos dejen aquí todo el tiempo y yo sé que la gente está emocionadísima, pero le quiero preguntar ya como solista a propósito de las dictaduras, porque haciendo esta investigación sobre su vida, Rubén, me di cuenta que hay una canción que a mí me gusta mucho, pero que siempre me ha generado una inquietud y es GDBD, gente durmiendo bajo dictaduras. Y ese paso, cada uno tiene su lado de la cama, cada uno. Me di cuenta que esta es una prueba suya para demostrarle a Gabo, para meternos en la literatura,
que la música popular también es arte y es literatura. ¿Cuál es el cuento? Es que hay varias cosas allí. Es gente despertando bajo dictadura. Despertando bajo dictadura. Y la otra parte era gente despertando bajo democracia. Esa parte, ese cuento todavía no lo saco. Lo que pasa es que una vez conversando con Gabo y hablando sobre si tenía o no valor el trabajo de letras de compositores, y Gabo pensaba que sí. Yo le dije a Gabo, mira, esto lo que vamos a hacer, lo que yo voy a hacer es que yo voy a escribir un cuento corto y lo voy a editar. Lo voy a editar y lo voy a cantar. Y Gabo me dijo, pero ¿cómo vas a cantar un cuento? Digo, no es muy largo. Digo, no, lo voy a editar y lo voy a cantar, pero sin arreglo, sin orquestación. Y la gente no se va a dar ni cuenta de que es un cuento corto. Porque en realidad Pedro Navaja es un cuento corto. El último día de Adán García es un cuento corto. O sea, Plástico es un cuento corto. Y Gabo me dijo, dale, hazlo para que... Entonces, yo lo grabé de esa forma. Yo lo grabé simplemente, utilicé un sonido de una escultura sonora que hay en la 46 y Broadway que hizo un danés. Y ese se lo llevé a John Fausti porque lo grabé con mi grabadora de cassette. Y ese es el fondo que hay. Despiertas, no ha podido dormir muy bien. Eso fue lo que me dio el tono. Y lo grabé como un complemento a Desapariciones, que también está en ese álbum, en Buscando América. Esa es la historia de eso. Buscando América. A propósito de su relación con Gabo, ¿es cierto que Gabo dijo que hubiera preferido escribir Pedro Navaja a 100 años de soledad? Él dijo algo, yo nunca lo creí hasta que lo leí. ¿En el país de España? No sé dónde, le hicieron una entrevista y allí publicaron que nada me hubiera gustado más que haber escrito la trágica historia de Pedro Navaja. Yo creo que eso es una exageración de él que yo le agradezco profundamente. Es decir, pero es una exageración obvia, ¿no? Pero Gabo a mí me decía que yo era que yo más que cantante era un periodista. Me dijo, tú lo que haces es, tú eres un cronista que canta, me decía Gabo. Una vez conversando con él, yo le pedí que me firmara unos libros y me dijo que no. Entonces yo dije, ¿por qué no? Porque me estaba me estaba firmando como quien firma un cheque. Digo, no, pon una mentira ahí de que para mi gran amigo Rubén, que escribe no sé qué, ponme algo bonito ahí para yo presumir con eso. No, ustedes votan todo lo que uno les da, me dijo. Y te digo este cuento porque después que Gabo muere, en paz descanse, 30 y pico años más tarde, me llega un libro de Gabo que me había mandado en 1980, firmado por él, pero que nunca había llegado a mi posesión, porque la persona que Gabo le dio el libro a alguien que fue a Nueva York, pero no me encontró y se trajo el libro de vuelta. Y yo creo que Gabo siempre creyó que yo lo había tenido y que después lo había botado. No, me llegó como mamadera de gallo de él, de Gabo. Después que había él muerto, me llama un amigo mutuo y me dice, tengo un regalo para ti de Gabo, que te manda Gabo. Y el libro decía, para Rubén, el contador de historias, Gabo, 1980. Así que para él yo siempre fui un escritor que cantaba. ¿Cómo fue la relación de ustedes? ¿Se sintió a gusto? ¿Eran muy buenos amigos? Usted le dedica un disco completo después del Nobel, creo. Bueno, eso era porque yo quería que él y yo escribiésemos un álbum basado en las cosas de Macondo y tal y cual. Pero lo que Gabo me dijo fue, no, Rubén, no vamos a terminar nunca. Ni empecemos eso. Tú estás viajando por allá y yo por acá viajando y mandándonos cosas y no vamos a terminar jamás. Así que hazlo tú. Entonces me dio el permiso para... Yo lo que quise hacer fue también demostrar el vínculo, la conexión posible entre lo que es la música popular y la literatura formal. Y lo que hice fue tomar cuentos de Gabo, como por ejemplo Amargura de tres sonámbulos y convertirlo en No te duermas, ¿no? La mujer que llegaba a las 6
de repente se convierte en La Cita y así. Y el disco fue un fracaso total. Me dieron una palera con ese disco que todavía me duele el cuerpo. Un día me llamó Gabo y me dice, Rubén, me duelen los brazos, me duelen las manos. Digo, ¿de qué te pasa? Dice, estate defendiendo. Un día, te digo otro cuento, un día voy yo en Panamá, cruzando una calle. Estoy cruzando la calle. Y viene un tipo y me dice, Rubén. Y yo digo, ¿qué hay? Me dice, ese disco de que Agua de Luna es una mierda. Y le digo yo, bueno, a Gabo le gusta. Y me dice, ¿y qué carajo sabe Gabo de música? Yo le conté el cuento a Gabriel y se reía como no tiene idea. Pero digo, bueno, pero sí, nosotros tuvimos una relación que no era de compinche, pero sí era de mucho afecto y de mucho respeto, digo. Y yo lo digo y lo mido porque cuando tú vas a la casa de alguien, él estuvo en mi casa, comimos con él, yo estuve en su casa, comimos con él y con Mercedes, por favor, que en paz descanse también Mercedes. Una mujer tan especial y tan importante en la vida de Gabo, Mercedes, ahí Rafa. Vámonos a los asuntos complejos porque ya aquí los colegas del GEI empiezan a marcarme con el reloj y no quiero dejar pasar su experiencia política. Cumplía la tarea, se retira el ministro, la perla con René. ¿Qué le faltó a ese ministro hacer? Mucho. En ese asunto de la política que el abogado de Harvard y de la Universidad de Panamá tenía que cumplir. Bueno, lo que ocurre es lo siguiente, es decir, yo lo que traté en ese momento fue de crear una realidad que desmintiese la noción de que todos los políticos somos corruptos o de que entrar a la política implica una corrupción necesaria. Eso es falso. Parte del problema de la corrupción es que no la sustituimos con gente no corrupta. Yo entré allí 5 años, dejé mi música y mi actuación, 5 años estuve allí. Y dejé de ganar millones de dólares. ¿Pero qué me dio a mí eso? ¿Qué puede ser más grande para mí que el servicio a mi país? ¿Qué puede ser más grande para mí como compositor que revalidar con hechos reales las cosas que yo escribo? Hay mucha gente que cree que es suficiente agarrar un aerosol y escribir el gobierno es una mierda en una pared o de estar escribiendo artículos y quejándose. Tienes que entrar desde adentro a cambiar la vaina. Y eso fue lo que hicimos con Papagoró en el 94. Es decir, crear el antecedente, crear el precedente de que uno tiene que participar para que esto cambie, porque de lo contrario no va a cambiar. Eso fue todo. Y esa es una de las cosas que más honor me da, más que los Grammy y que todo lo que me puedan dar, es haber servido a mi país y a mi pueblo. Y no es de que demagogo, no, demagogo es el que habla pendejadas y no hace nada. Yo tuve 5 años allá adentro, hay gente que se la pasa hablando, pero no asumen la responsabilidad de un servicio público. ¿Por qué si saben tanto no entran ahí? Pues a que les digan de todo, porque te dicen de todo. Y yo no espero gracias, porque el que va a trabajar a un gobierno en administración, no va por eso para que lo aplaudan y le den la gracia, va a hacer su trabajo. Punto. Pero yo por lo menos me veo la cara todos los días y digo, tú sabes qué, Rubencito, tuviste 5 años y no robaste, bien Anolan, bien Rubén, bien Emma, bien Ana G. de Río, bien Isiteira, bien Eva Ramos, bien Doria de Coparropa, mi maestra de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado, y bien Barrio, wow, qué bien. Como mis amigos me dicen, digo, los amigos míos no son pillos, todos son buena gente. Claro. Oiga, pero el bichito de la política se mantiene. En el 2019 sonó que para la presidencia, que de pronto con Papagoró todavía alimenta esa esperanza. El bichito que se mantiene es el de la corrupción, que es peor que el COVID. Pero el suyo político, Rubén. No, yo no descarto nada, digo, es decir, yo no descarto nada porque uno tiene que ayudar. O sea, tú tienes que mantener siempre abierta la posibilidad de servicio a tu país. Y dentro de eso, también considerando las condiciones y las realidades. A mí me conoce mucha gente en Panamá. No todo el mundo me quiere, pero todo el mundo me conoce. Es decir, y eso ya de por sí, en términos de propuestas, te da una ventaja
sobre gente que nadie conoce. Puede que un tipo lo conozcan en la provincia de Panamá, pero nadie sabe de él en Chitré, en Herrera. Nadie sabe quién es en Chiriquí, o no despierta ningún tipo de confianza en Coclé. Pero a mí me conoce mucha gente. Así que yo espero que esa posibilidad se mantenga, quizás dentro de una posibilidad económica, una posibilidad en términos de política, donde ya el aspecto económico mío ya está asegurado. Voy para 73 años. Así que yo no tengo, ¿qué honor más grande el pasar los años de tu vida sirviendo, los últimos años de tu vida, cualesquiera que sean, ojalá sean. Mi papá tiene 97, así que vamos a ver si me lo gano. Bueno, eso significa, la respuesta en términos periodísticos es sí, no he cerrado esa posibilidad. No, yo no he cerrado esa posibilidad nunca. Lo que pasa es que si digo algo, de mañana están los editoriales y los trolls y toda esa gente que trabaja para la corrupción política diciendo, Rubén Blades ya viene aquí y que arregla el país y no vive aquí. Porque de una vez salen con esas pendejadas. Y yo les digo, ok, yo no vivo allí, pero los que lo están robando ustedes viven ahí 24 horas. ¿Por qué no va a hacerle una marcha a eso? Yo tuve 5 años ahí trabajando por mi país, por nosotros. Yo voy cuando tengo que ir, perdón. Tranquilo, no, a propósito de ese nosotros, maestro Blades, yo le quiero preguntar, porque usted en la década del 80 se dedicó a buscar América y también nos entregó dentro de todo ese contexto de producciones literarias musicales, que alguien me diga que si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña, se llama Ernesto X y tiene 40 años y lo ubico en la América de Colombia, 2020, casi 300 líderes sociales asesinados. Usted, que es tan crítico, ¿cómo nos ve? ¿Cómo nos siente? Yo siento que todas estas cuestiones que nos están ocurriendo son pruebas. Y yo soy un optimista total. Yo sigo creyendo que vamos a mejorar. Yo sigo creyendo que tenemos la posibilidad de alterar este curso infeliz político y en términos de ausencia de solidaridad. Yo estoy completamente seguro en la victoria del bien sobre el mal. Siempre lo he estado. Así que yo creo que estas son pruebas que tenemos. Y creo que otra cosa también que es muy importante, el éxito que yo haya tenido en mi vida nunca lo he tenido solo. El éxito nunca se manifiesta de una manera solitaria. El éxito mío tiene mucha gente alrededor que contribuyó a hacer mejor las cosas mías, que contribuyó a darle a lo que yo les daba otra dimensión mucho más grande y mejor de lo que yo hubiera podido hacer. Hay mucha gente que es más talentosa que yo y no han tenido la oportunidad de tener el éxito. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Que el éxito nuestro va a depender de todos nosotros, no de una sola persona. Es seguir ideas, no solamente gente, y eso es hombres o mujeres. Así que yo creo sinceramente que tenemos futuro, porque estoy viendo a la juventud, y una juventud, por ejemplo, como Alejandro Restrepo, que es de Medellín, que es arquitecto. Me lo encontré un día caminando por ahí, venía de graduarse una universidad alemana. Ese muchacho está trabajando en soluciones de vivienda popular. Y yo le dije, Alejandro, eso fue hace años que me lo encontré por la calle para que me firmara con un autógrafo. Y después terminamos hablando y lo conozco a él y a su señora madre también, a los que le mando un saludo. Y me envió su plan de vivienda popular que yo aplicaría en Panamá también. O sea, la cuestión es esa, es comunicación, es hacer la conexión y presentar ideas que funcionan en todos los países para solucionar problemas urgentes que tenemos todos los países. Tenemos más de 30 preguntas, nos llegó toda la semana. Yo quiero cerrar mi entrevista inicial con dos temas. La primera de ellas es, me llama la atención que en las entrevistas que usted da siempre dijo que pensaba que había vivido muy poco, por eso hacía tantas cosas, abogado. Piensa que me iba a morir temprano. ¿Y qué le falta? Bueno, una cosa que sé que no va a ocurrir es aprender a manejar. ¿No sabe manejar? Nunca aprendí a manejar. Nunca aprendí a manejar. Creo que me voy a quedar bruto hasta el final con todo lo que es cibernético. Es decir, yo soy bien bruto para muchas cosas. Yo no soy infalible, y ni tampoco que sé todo. Un montón de cosas que no sé. Lo que espero algún día es terminarme de leer el Ulises de James Joyce, que ni con pandemia he podido terminarlo. Ahora mismo estoy leyendo un libro de mi amigo Padura,
Le tengo pregunta de Padura. No, espéreme porque lo entrevisté esta semana, creo que fue el viernes, y me dijo, dígale a Rubén que cómo va con esos muertos que está haciendo allá en su Walking Dead, que cómo va con su rol de actor. Bueno, yo con eso digo, gracias a Dios, que estoy trabajando en eso, porque tenemos la orquesta y yo, Roberto Delgado y todos los muchachos de la banda y yo, tenemos un año de no trabajar. O sea, si no fuera por los zombies esto, yo tuviera ahora mismo, no sé, pero gracias a Dios estamos trabajando. Hay gente que dice que me matan en todas las películas. Esta es mi 7ª temporada, así que sufran. Y sigo trabajando, gracias a Dios, y con salud. Así que eso me ayuda. Padura me ha ayudado mucho eso de los zombies. Los zombies que me preocupan a mí son los corruptos. Eso que tenemos en todos los países de nosotros, que no saben administrar y que nos están robando el futuro. Esos son los que hay que darle duro. Oiga, maestro, ¿cómo va la escritura de la autobiografía? Porque en el Diario de la Peste veo que nos pasa pedacitos que es su blog, que le dijeron 400 páginas y van 600. Mira, yo no me he dado ni cuenta de lo mucho que he escrito. Es decir, y ahora, y no te puedo explicar todos los papeles que tengo, todo eso yo se lo he dejado a la Universidad de Harvard, porque fue la única universidad. Después me criticaron en Panamá que por qué no lo había dejado en Panamá. Oye, nadie nunca me pidió los papeles. Que iba a llegar yo con los papeles y que estos son mis papeles y son sumamente importantes, así que cójanlos, digo, para que me agarre esos papeles y ya tú sabes lo que puedo hacer con ellos. Digo, la gente de Harvard me dijo, oiga, mándenos los papeles, digo, con mucho gusto, y allá los tienen con aire acondicionado y con una persona que los ordena. Digo, porque no sabía que había escrito tanto, y ahora mismo estoy voy revisando el capítulo 5, me faltan 6 capítulos más. 5 capítulos más, pero o sea, la revisión de lo que escribí es más pesado que el escribir en sí. Porque no solamente son cosas ortográficas, sino también, y otro problema es que mi mamá, que en paz descanse, Anola, que en paz descanse, ella era la historiadora de la casa. Yo hubiera podido preguntarle tantas cosas a mi mamá. Mi papá no le pone atención, no le puso atención a muchas cosas. Así que tengo que estar verificando secuencias de tiempo, de años y tal y cual, y es bien tedioso, pero bueno, ahí vamos, porque otra vez Gabo me dijo, escribe tus vainas para que después no queden las versiones de los demás de qué fue lo que pasó por ahí. Buena recomendación. Le tengo la última para empezar con las preguntas de la gente que nos acompaña, y es, como Gabo tuvo su Macondo, usted siempre habla de una hispanía, de ese continente desde donde escribe, y a propósito del Nobel de Literatura que le dieron a Bob Dylan, ¿usted cree que la música popular sí puede ser considerada literatura? Absolutamente que sí. Y si no, no solamente Dylan, yo creo que una de las injusticias que hubo, es decir, no vamos a hablar de injusticia, vamos a hablar de un desliz. Yo le hubiera dado ese premio también a Chico Buarque, de Brasil, en representación de América Latina, ¿no? Y quizás a Tite. O sea, se hubiera podido haber hecho Bob Dylan, entonces Tite Curet y Chico Buarque. Es decir, el trabajo de Chico Buarque es magistral. Y es una de las figuras que me inspiró a mí también a escribir. Así que yo creo, por supuesto que es literatura. Y te voy a decir otra cosa más. Yo he tenido el placer, mira, yo he tenido contacto con varios noveles. Con Gabo nunca dudó de que lo que uno hacía era literatura. Gabo decía, tú eres un cronista. Tú eres un cronista, tú eres un escritor. Carlos Fuente, que en paz descanse. Carlos una vez me dijo a mí, mira, Rubén, tú en 4 minutos, 5 minutos escribes una trama. O sea, todo el desarrollo aristoteliano, comienzo, mitad, desenlace. Yo tengo que hacer 250 páginas. La gente lee el libro una vez y ya no se acuerdan del libro. La gente, tú escribes Pedro Navaja, que son 7 minutos, un cuento corto, y la gente se lo aprende de memoria y después se lo aprenden los hijos. Digo, ese es el sueño de un escritor. Derek Walcott, también, premio Nobel. Trabajé con Derek Walcott con el Cape Man. Y con Dylan estuvimos sentados haciendo una canción que nunca terminamos. Pero digo, yo sí creo que es literatura, absolutamente. Y no por mí nada más, por todo el trabajo de todos los que han escrito. Absolutamente.
esperamos que el nuestro, el de esta hispanía, se pueda reconocer a través de ese premio Nobel también, porque lo sentimos con nuestras letras compartidas. Yo creo que a Padura le van a dar uno. En algún momento a Padura le dije, y cuando te lo den, acuérdate de decir que Rubén me dijo que me iban a dar un premio hace no sé cuánto tiempo. Y ojalá nos esté viendo aquí porque dijo que intentaba conectar. Si le tengo ojalá no lo meta en problemas yo por decir eso, porque después empieza a decir que, ay. Le tengo preguntas mejor. Vámonos con las preguntas de la gente que nos está acompañando. Rubén, Miguel Cortés me dice, maestro Rubén, en 1978 usted lanza un sencillo llamado Pedro Navaja. Luego de eso comienza a lanzar ciertas canciones en las que contaba historias como fue Amor y Control. A partir de esto, ¿qué es lo más difícil de contar historias? Yo creo que lo más difícil es no repetirnos. Eso es lo que creo que es lo más difícil. Y llega un momento en que tú, ¿cómo se llama él? Él se llama, deme un minuto, aquí está, Miguel Cortés. Miguel, llega un momento, Miguel, muchas gracias por la pregunta, Miguel. Llega un momento en que tú sientes que ya tú has dicho todo lo que tienes que decir. Y se te hace más difícil escribir. Aparte, yo escribía mucho cuando me indignaba. Muchas de mis canciones fueron producto de la indignación que sentía ante las injusticias que veía. Y cuando uno se va haciendo más viejo, tú vas entendiendo. Primero escribí mucho sobre esa indignación. Y después te vas dando cuenta de que todo forma parte de un proceso. Me pongo a ver, bueno, sobre qué no he escrito. Y sé que todavía tengo un par de cosas por escribir, pero te hace mucho más selectivo ahora con los temas. Juan Ramírez, muchas gracias, Juancho. ¿Qué influencia tuvo el sonero Ismael Rivera en su trayectoria musical? Ismael Rivera, digo, por favor, el inimitable, ese señor rompiendo clave, soneando, para mí el mejor de los mejores soneros. Ismael, te digo una anécdota. Un día fuimos a una grabación que Ismael mismo pidió a Héctor Lavoe y a mí que fuéramos a hacerle coro a un disco de él, donde están las caras lindas de Mi Gente Negra, si no me equivoco. Lavoe, Héctor, que también como yo lo idolatraba, Héctor llegó tempranísimo. Cuando yo llegué temprano, Héctor ya estaba ahí. Así que imagínate eso. Empezamos los coros y tal y cual. Cuando terminamos, yo me quedé para ver a Ismael cantar, porque habíamos hecho los coros y ahora venía él con las inspiraciones. Ismael tenía un cuaderno con notas. Y eso es lo que yo siempre escribí, mis soneos. Yo los escribía yo mismo, no otros. Los escribía yo, pero los llevaba escritos como una base. Pero yo creía que yo era el único que lo hacía. Y cuando vi a Ismael con las notas, le pregunté, Maelo, tú también haces tu nota. Me dijo, Rubencito, déjame decirte algo. Inspira en los bailes, porque lo que dices ahí se queda ahí, pero en los discos ve preparado, porque eso se queda para siempre. Ismael Rivera no solamente era un excelente cantante, era un tipo sumamente claro a la hora de grabar y muy responsable a la hora de grabar. La gente está preguntando mucho en repetidas oportunidades sobre las historias detrás de los clásicos Pedro Navaja y Amor y Control. Bueno, Amor y Control. Tu mamá, ¿no? Mi mamá. Es decir, yo estaba haciendo un disco era un disco crítica de los 500 años del supuesto descubrimiento de América. Y digo supuesto porque Colón estaba más perdido que el hijo de Limber. Él no sabía ni a dónde andaba. Y cuando mi madre se enferma, ese proceso me llevó en otra dirección y por eso en el álbum no se titulaba ni Amor y Control y esa no era ni la portada. Escribí Amor y Control, canto a la madre y canto a la muerte. Pero Amor y Control es completamente sobre mi mamá. Lo único que pensé es que había que hacer esa experiencia de Nolan, había que hacerla de una manera muy honesta y también desprovista de melodramatismo. Por eso la canción es sobre Nolan, pero mi madre aparece solamente como una referencia y la canción es sobre otra persona y el problema de otra persona. Porque el problema de otra persona es nuestro problema también. Por eso dice cuánto control y cuánto amor tiene que haber en una casa. Es la casa de todos.
mucho control y mucho amor para enfrentar a la desgracia. En vez de hablar sobre mi problema, yo prefería hablar sobre otro problema que era como el problema que yo tenía, para dar la intención de el problema de uno es el problema de todos. Ya que dice eso, Rubén, Mauricio Mojica dice que en el año 99 el álbum Tiempos, allí salió una canción llamada Hipocresía. Sí. Hoy más que nunca está viva esa polarización social. Sí, señor. Digo, no tiene que irte más a los Estados desunidos de América. Digo. Es decir, ahora mismo el problema de hipocresía sigue, es decir, y la hipocresía es nuestra. Nosotros somos los que ponemos a esa gente allí. O sea, el voto nuestro es el que sostiene a esa gente. El voto por un lado y la indiferencia por el otro. A mí cuánta gente no me dijo, Rubén, no te metas en la política, hombre, que eso es una mierda. Y yo le decía, es una mierda porque no nos metemos nosotros. Mientras estén la misma gente allí, eso va a continuar igual. Hay que sustituirlo. Tú tienes que sustituir a la corrupción con algo. Pero entonces la hipocresía esa es de todos nosotros. Ay, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué? Porque nosotros lo permitimos. Punto. Y esa canción, yo me acuerdo, es decir, cuando la tocábamos, habían unos silencios. Tú sabes que para que un silencio sea pesado, necesita tener más de 3 personas. Bueno, cuando tocábamos eso en una sala con gente, el silencio era espectacular. Porque en el fondo todo el mundo decía, yo no tengo que decir de esta canción, no tengo que cómo rebatir el punto. Iván Balanta, ¿es cierto que el origen de la canción Camaleón es una respuesta suya a Willy Colón por su canción Falta de Consideración? Absolutamente no. Eso no. Y te digo más todavía, esa canción la íbamos a grabar con Willy. Esa canción se escribió cuando estaba con Willy. No la incluimos en un disco, me acuerdo, quizá porque el tema no encajaba en las secuencias, pero yo nunca en la vida he escrito ni escribiré una canción de que contra alguien. No, las canciones siempre son a favor de algo, o proponiendo algo, o denunciando algo, pero no en contra de una persona. Absolutamente no. Esta que dice Chiara Peluso es una buena pregunta, sobre todo porque lo relaciona con una persona que muchos sentimos es parte de su herencia. ¿Qué lo llevó a querer colaborar con Calle 13 con la canción La Perla? ¿De qué manera refleja esa canción su deseo de usar la música como vehículo para la crítica social, especialmente en Latinoamérica y en Estados Unidos? Bueno, lo que me llamó la atención inicialmente fue el anuncio que alguien me dijo, alguien me hizo el comentario, y hay unos muchachos que son reggaetoneros que hablan muy bien de ti y que estaban comentando tu trabajo, dando la impresión de que sabían lo que tú estabas haciendo y tal y cual. Y dije, ¿quiénes son? Entonces me dijo Calle 13 y me eché a reír porque yo un tiempo viví en Calle 13 Oeste. Y digo yo, ¿quiénes son? Entonces oí algo que habían hecho y de una vez me sentí que René era otra cosa. No caía en la definición de reggaetonero. Y entonces me puse en contacto con ellos, empezamos a conversar y me di cuenta que es un tipo preparado, un tipo inteligente, diseñador gráfico graduado de universidad. Y digo, es un tipo inteligente, inteligentísimo, bien leído. Y cuando me invitaron a participar en su trabajo, él lo hizo porque me aprecia, y yo accedí por el respeto que le tengo a él y a su hermano por el trabajo que hacen, ¿no? Así que, digo, y yo llegué con mis cosas escritas. Eduardo, su hermano Eduardo, yo llegué con lo que dije yo allí lo escribí, y ellos no sabían qué yo iba a hacer. Yo me acuerdo que estaba trabajando, yo estaba en Panamá trabajando, y le dije, yo no puedo hacer nada hasta cierta hora, porque yo termino mi trabajo a tal hora, y antes de llegar a la casa yo paro, voy a hacer una o dos tomas y me voy. Y así fue, ¿no? Ellos no tenían idea qué yo iba a hacer. Y yo entré y entonces hice mi intervención, le di un abrazo y me fui, pero nos mantenemos amigos y siempre lo seremos, de René y de Eduardo. Excelentes, y de Ile, su hermana también, digo, excelentes personas.
aparecen en su documental también hablando sobre usted y su obra. Oiga, Cristian Álvarez, Cristian, yo le hice la misma pregunta y quiero que quede aquí como testimonio. ¿Qué está leyendo? ¿Qué libro nos va a recomendar? Muéstrenos los que me mostró ahora, Rubén. No, ahora mismo, miren, ve. De Gabo. El escándalo del siglo. Que lee varias cosas, nos dijo. Sí, aquí ahora mismo estoy con el agua por todos lados. Bueno, este ya me lo leí, el de agua por todos lados. Los otros lo puse que me estoy leyendo una biografía de Albert Camus y otra cosa más. Ahí tengo, el libro. ¿Ah? De Marisa de Panamá. Sí, el libro de Marisa. Espérate que tengo que buscarlo. A ver, tranquilo, aquí lo espero. De las cosas que está leyendo y nos trae, miren todo lo que está leyendo y nos contó que lee varias cosas al mismo tiempo. Este es el libro de la biografía de Camus. Y este libro es una panameña que se llama Erased, The Untold History of the Panama Canal, Marisa Lazo. Así que ahora mismo tengo esto y el mamotreto de mi querido amigo Padura. Que lo voy a traer para que lo vea, para que vea que le estoy haciendo propaganda. Como polvo en el viento, lo presentamos el viernes anterior, 700 muy bellas páginas de una novela sobre la diáspora cubana. Ahí está. Ya voy ahora mismo por la página, espérate. Voy por la página 271 y son 895, no mentira, ¿cuántas son? 700. Ya le dije que está hecho un James Joyce. No, pero, es como una cosa que yo estoy haciendo también, que creo que lo voy a hacer. Tú no te das cuenta de lo extenso que es el libro. Bueno, léelo, haz tú mismo la grabación para que veas. Que vas a entrar y que en abril y vas a salir en diciembre. Pero usted lleva 600, o sea que... No, yo en realidad tengo que, o sea, sí, hay ciertas cosas que definitivamente voy a editar, pero de todas formas digo, cuando el libro salga va a tener, el libro no va a bajar de 300 páginas, eso editándolo como un visco con un machete. Va a ser bravo. Bueno, Camilo Cuellar, Rubén, respecto a la faceta como actor, ¿cómo llega a la actuación y cómo ha sido trabajar con Jack Nicholson, ser dirigido por él? Mira, Jack Nicholson es tremendo tipo. Yo no sé por qué me llamó para trabajar era la continuación de Chinatown, que fue un éxito extraordinario, un clásico del cine. Él hizo la segunda parte, que es The Two Jakes. Yo no sé por qué me llamó, salvo lo que él me dijo, que él dijo que creía que era un excelente actor y que quería que yo quisiera ese papel específico. Cuando fui a su casa me dijo, yo soy un fan de tu música, y yo le dije, gracias, se me quedó mirando, me dijo, ¿tú crees que te estoy hablando pendejada? Digo, yo no, yo qué sé. Y llegó y me sacó discos míos que tenía en la casa. Así que quizás eso influyó en que me llamara. Como director, excelente, porque instintivamente, como actor, sabe tratar de hacer las cosas de una manera distinta, un ángulo diferente. Es muy paciente como actor, director, es paciente con los actores y da buenas indicaciones. En cuanto a cómo comencé como actor, digo, eso fue por vanidad personal, cuando me llamó Jerry Masucci, a Willy Colón y a mí para que participáramos en una película, porque él quería ser productor de cine. Hicimos una película que se llamaba The Last Fight, bastante mala. Y yo después que la vi, dije, yo más nunca voy a trabajar en esta vaina. Digo, está bien, pues ya. La vanidad, hiciste tu película, mijito. Bueno, qué bien. Y después me llamó un amigo, excelente director cubano, que hizo la película Crossover Dreams, León Hichazo. Y me dijo, me invitó para esta película. Inicialmente dije que no, y después León me convenció y trabajé en eso. Y a raíz de haber trabajado en esa película, que estuvo también en el Festival de Cannes, las reseñas en Nueva York fueron muy buenas. Y por eso me vino a buscar un señor que era el agente número 1 de todo Estados Unidos en cuestión de cine, Sam Cohn. Y Sam Cohn es S-A-M-C-O-H-N,
y se convirtió en mi agente. Pero yo nunca le puse mucha atención a eso. Digo, yo siempre seguí con la música. Por eso yo no entiendo. Yo tengo una carrera, he hecho más de 40 películas. Me han hecho 3 nominaciones en los Emmys, en la televisión. He tenido 3 nominaciones a Emmy. Me ganó un premio a Mejor Actor con Dead Man Out en la industria del cable, que tenía un premio en ese tiempo, antes de que permitieran las películas de cable participar en los Emmys. Se llamaba Ace Award. Pero digo, todo eso ha sido como, no sé, inesperado, porque yo lo mío siempre fue música. Yo nunca, es más, hay muchas películas que me ofrecieron que dije que no, porque no coincidían con mis giras, chocaban con mis giras. Pero siempre he tenido mucha suerte, en realidad. Estar en el momento indicado. Maestro, dice Daniel Domínguez, eres un investigador social de gran calado. ¿Quién es Daniel? ¿Cómo está Daniel? Ah, bueno, qué bueno que lo identifique. ¿De qué manera la música te ha ayudado a construir la verdad histórica de América Latina que los sistemas de poder han relegado de forma sistemática? Dice Daniel. Bueno, básicamente lo que he hecho quizás es estimular la curiosidad de los que quieren saber más de esa historia, que como bien tú dices, es oculta. Mira, por ejemplo, fíjate esto, el primer presidente negro de América, ¿quién fue? ¿Me preguntas a mí? Sí, a ti. Daniel, el primer presidente negro de América. Fue Obama. Bueno, digamos que apareció. Obama. Sí, bueno, Obama. Sí. No, el primer presidente negro en Panamá fue un panameño, Carlos. Nosotros también tuvimos en Colombia y en Haití hubo otro. Pero le dejo el apellido de tarea. Primer nombre, Carlos. Panameño, le dejo el apellido de tarea. Pero digo, así que esas son cosas que nosotros ignoramos, ¿sabes? Que nosotros no queremos saber, o no nos interesa la historia, pero es que es muy común esto. Mira, incluso en la música, tú vas a una biblioteca, a una librería, que la están cerrando por todas partes las librerías, pero vas a una librería y te vas a encontrar 17 libros sobre Bob Dylan, pero no te vas a encontrar un solo libro del Gran Combo, ni de Ismael Rivera, ni de Héctor Lavoe, ni de Willy Colón. O sea, o de Machito, o de Tito Rodríguez, o de Tito Puente, o de Celia Cruz. O sea, ¿y por qué es eso? O sea, nosotros no documentamos nuestras cosas, y por eso yo utilizando la música he tratado de mantener la curiosidad andando. Claro. Esta me dice, por favor, hágale esta pregunta, necesito saberlo para mi investigación musical. ¿Adán García es una evolución de Pablo Pueblo? Adán García, más que una evolución de Pablo Pueblo, es un vecino de él. Es decir, es otra historia más en ese barrio del Solar de los Aburridos. Es una historia más, todos son parte de esa historia. Y más adelante, cuando se sepa quién es Adán García, la gente va a decir, ay, Dios mío, ¿cómo es posible? ¿Cómo así? ¿Quién es Adán García? Es que ya la historia de él, ya yo la he dicho. Lo que pasa es que algunas personas no han puesto mucha atención. Pero si tú te pones a ver y empiezas a empatar las canciones, te vas dando cuenta que hay una relación. ¿Qué es lo que voy a hacer después? Yo tuve un momento que yo me quedé pensando, yo tuve un sueño. Cuando dije que me retiraba de la salsa y tal y cual. Yo tuve un sueño que me tocaban la puerta y se me aparecían todos mis personajes. Uy. Se me aparecía Pedro Navaja, Ligia Elena, Guanamayo, Pablo Pueblo, Adán García, a decirme, Rubén, ¿no? ¿Cómo te va? ¿Quién nos va a cantar ahora? ¿Quién nos va a recordar ahora? O sea, son personajes, pero todos son, como te digo, producto de mis observaciones como protagonista, como testigo. Pero yo siempre estuve alrededor de eso. Bueno, yo tengo los nombres, ya me mandaron del presidente panameño y tengo el mío. Carlos Mendoza. Ya lo dijo Carlos Antonio Mendoza, maestro. Lo que yo quería era que te lo mandaron. Bueno, hicieron el trabajo, hey, gracias, hicieron su investigación rápido. Claro, Carlos Mendoza. ¿Tú sabes lo que pasó con Carlos Mendoza? Cuénteme. Tuvo 3 meses de presidente y la fotografía oficial le aclararon la piel para que no pareciera negrito.
Pasó lo mismo con el colombiano, con Nieto, igualito. Pasó lo mismo con Bolívar, de la vaina no le pusieron los ojos azules. Bueno, maestro, a propósito, le tengo una de las que les tenía aquí planeada para cerrar 2 finales. Esta la saqué de el blog suyo. Largaron al asno naranja de la presidencia de Estados Unidos y se fue con el rabo entre las piedras y las orejas bajas. Acabó el mandato del peor y más peligroso presidente de la historia republicana de los Estados Unidos. ¿Qué significó para usted esa presidencia de Donald Trump? Sufrir, digo, eso fue una de las cosas más peligrosas, a mí me parece que jamás hayan ocurrido, no solamente para Estados Unidos, para el mundo, porque el tipo es un sociópata que alentó a locos simplemente porque esos locos demostraban afinidad hacia él y lo halagaban. Es decir, Trump, como todo, es una figura conflictiva y compleja, porque también hizo cosas que tuvieron sentido en términos de la acción. Por ejemplo, la circunstancia con China, es decir, en algunos momentos tuvimos quizás una conexión cuando, por ejemplo, la ley que hizo que permitió la salida de la cárcel de un pocotón de personas, sobre todo personas de la raza negra que estaban presas de manera incorrecta e injusta. O sea, pero en el 95% de las demás cosas que hizo, lo que puso en peligro la institucionalidad de Estados Unidos y la seguridad del mundo, porque digo, tú tienes a un sociópata a cargo del botón de las bombas. Gracias a Dios que yo creo que le dieron los números que no eran, por si acaso. Y el que se sabía los números le decía, ¿cuáles son los números de la bomba? 25. Mira, no te puedo ni explicar. Cuando ese tipo se fue, yo oí un ruido. Y yo digo, ¿eso qué será? Y era el país entero haciendo dique. Oiga, maestro, la última que le tengo y ya para dejarlo descansar. Perdón, una última cosa. Digo, y sé que me han regañado porque dicen, Rubén, tu argumento no le digas imbécil ni estúpido. O sea, porque como que el insulto no debe ir con la razón, ¿no? Pero es que serán, y tienen razón. Es decir, yo simplemente que es que ese tipo me molestaba tanto, pero que no le debo llamar estúpido, ¿no? Ni asno, o imbécil. Asno sí puedo, yo creo. Pero estúpido, imbécil no, así que digo. Lo tendré presente para el próximo. Que espero no sea jamás ese tipo otra vez, porque entonces sí que... Oiga, maestro Blades, ¿tiene fe en el género humano? ¿Hay posibilidad de redimirnos como seres humanos? Absolutamente. O sea, la capacidad que nosotros tenemos es extraordinaria e ilimitada. Lo único que tenemos que hacer nosotros, como dijo Lincoln, es convocar a los mejores ángeles de nuestro carácter, de nuestro instinto. Y esos ángeles existen. Tú lo ves todos los días. Lo que pasa es que en los medios las noticias buenas aburren. Pero hay mucha gente que se levanta temprano en Panamá, en Colombia, en Estados Unidos, en toda América Latina, se levantan temprano, van a trabajar a pesar de las dificultades, se friegan como los padres de nosotros se fregaron por darnos a nosotros una mejor educación y una mejor posibilidad. Y eso sigue en vivo y yo, como te dije anteriormente, yo creo en el bien. Yo creo en el triunfo del bien. Eso es inevitable. Este universo es demasiado precioso para caer en manos del mal. Bueno, les quiero contar que cerrando ya nuestra entrevista, más de 250 preguntas, más de 6,000 personas conectadas en vivo, 280 preguntas, me dice el equipo del Hey Festival. De mi parte, la puede mandar, sí, pero no se la prometo que se la voy a responder toda de una vez, pero si se la manda a Daniel, yo le respondo. ¿Y cómo hacemos? Mándasela a Daniel en el email que tú tienes. Ok, perfecto. Mándale las preguntas de la gente y los nombres. Perfecto. Entonces yo la voy poniendo en mi página. O sea, son bastantes. Iremos ir poniendo poco a poco. Toda la semana vamos poniendo un chorro. Y a toda la gente que nos vio, muchas gracias. Sé que tienen mejores cosas que hacer con todo y pandemia. Pero muchas gracias. Por favor, sigan las indicaciones de salud. Cuídense, que esta cuestión sigue siendo peligrosa. Perdí un amigo
compañero de la banda, Carlos Pérez Vidó, que me duele el alma y se nos lo llevó eso. Y en Panamá más de 5,000 personas han fallecido y sé que en Colombia también tienen un número altísimo. Así que yo a todos les deseo, a todos, donde sea que estén, van mis oraciones y ojalá estén bien y por favor sigan las instrucciones de salud. Maestro Rubén Blades, su banda o mi banda sonora está acompañada por usted. Vino Añejo, Tarde Serena cuando me casé, cuando tuve mi hijo, el nacimiento de Ramiro, y ahí voy sumando, porque usted hace parte de la música y del ADN de este continente que usted llama la Hispanía. Gracias, un intelectual con los pies en la tierra, un esquinero ilustrado, una figura de barriada que se educó, el escritor de nuestra Hispanía, el intelectual de la salsa, el poeta del barrio. Rubén Blades, gracias por estar en el Hey Festival. Gracias, y lo último que te digo, que no la regañe porque mi apellido es Blades, se pronuncia Blades, porque dicen, ¿por qué no le dijiste a Rubén Blades? Es Blades, me dicen Blades, gracias. Gracias a todos, gracias a ti. Gracias a todos por acompañarnos en el Hey Festival, es un muy, muy buen cierre. Un abrazo. Por favor, gracias.